Guillermo Vázquez Handal, un gusto como siempre. Al contrario, querido Juan Pablo, siempre es un placer estar contigo. Yo digo los fines de semana, cuando inicio el noticiero, la noticia no descansa y de verdad que no descansa. Casi siempre es Donald Trump el que nos pone a chambear los fines de semana. Pero ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal dio una noticia que es importantísima y que es punto de partida para muchas cosas de las que sucederán en las próximas semanas y en los próximos meses. Pablo Gómez Álvarez dejará la unidad de inteligencia financiera y, como yo le decía al principio, no lo corrieron, no lo están sacando del gobierno, sino que le darán una nueva tarea. Tendrá que encabezar una comisión presidencial que se encargará de una reforma electoral y que funcionará sencillamente en dos partes: un análisis y luego una propuesta. ¿Qué opinas, Guillermo, de este movimiento? Tiene la presidenta una serie de piezas en el tablero y ella dice: a ver, Pablo Gómez, conocido por muchos y por todos, vas a esta tarea. Yo diría que es una salida decorosa. Okay. Partamos de la base de los rumores respecto de la salud de Pablo Gómez, que se vio muy comprometida el año pasado. Por otro lado, los permanentes señalamientos del uso faccioso que le daba a la UIF, independientemente de sus carencias técnicas, que es un área que requiere de un conocimiento financiero, técnico, muy especializado. Es una salida decorosa porque la experiencia de Pablo Gómez va más en un sentido de procesos legislativos y procesos electorales. De entrada te diría que creo que va a ser un mejor papel en esa comisión presidencial del que por mucho hizo en la UIF. Y es su campo de acción. Se va a tener que coordinar con el Poder Legislativo, con organizaciones, con académicos, con expertos, para crear una propuesta de reforma electoral que va en dos vías: la famosa reducción y la nueva forma de elegir plurinominales, y por supuesto quitarle dinero al INE, al Tribunal Electoral y a los partidos. Yo soy de los que piensan que cuando un gobierno tiene una supremacía tal como la que tiene Morena en este momento, no es una buena idea hacer una reforma electoral, porque no es para promover la democracia ni la participación ciudadana. Hemos visto que en Morena no hay márgenes y no hay límites para instalar coyunturas. Me preocuparía que sea una reforma electoral que de lo que se trate es de beneficiar al régimen, y que en el cambio de los plurinominales la oposición tuviera una menor representación. Ahora, cuando echamos un ojo al perfil de Pablo Gómez, que, a ver, no es el que va a decidir la reforma, evidentemente. Él coordinará una comisión, pero al observar el perfil de Pablo Gómez, hacía yo la pregunta al inicio: ¿puede un personaje con una afinidad política tan marcada impulsar una reforma que exige un consenso nacional? Pablo Gómez ha sido un muy buen legislador a lo largo de su carrera, a pesar del hecho de su ideología, que además, de hecho, recordemos que proviene de movimientos socialistas más radicales que incluso que Morena. Ha sido un buen tribuno y creo que, dada su experiencia, si ese es el caso, y qué bueno que haces la pregunta, y el sentido de construir una reforma electoral plural, tiene las credenciales, independientemente del tema de su salud y de su salida de la UIF. El problema aquí es que, si vimos lo que hizo en la unidad de inteligencia financiera con el uso, pues no muy correcto, de información de particulares, que además eran públicos en la mañanera de López Obrador, información que él daba, pues digamos, caso, ¿cuál? Pues a ver, periodistas, empresarios, políticos. López Obrador dio información de muchísima gente, información delicada, privada, que proviene de la UIF, que le daba a Pablo Gómez. En todo caso, pues ese no es un buen antecedente. Sin embargo, ¿los tres bancos? Bueno, esa es una omisión, y lo voy a poner así para disculpar un poco el tema. Esa es una omisión relevante, terrible. Y esto los puede llevar a pensar en algo que se llama complicidad. No tengo los elementos para afirmarlo, pero sí para pensarlo. Viene de eso. Entonces, digamos que en esta comisión, que como bien señalas, la va a coordinar, pues se trata de un asunto de voluntades, de talantes, de la forma en que puedes coordinar algo para que llegue a un puerto feliz, en el entendido de que estás
compaginando todas las ideas y todas las expresiones. Insisto, Sí. hacer una reforma electoral cuando hay un partido tan poderoso como lo es Morena en este momento y que tienen la posibilidad y la facultad legislativa de imponer lo que quieran, no se me hace lo más correcto. Habrá que ver porque en todo caso el asunto de los plurinominales, que se me hace que es el toral, el fundamental, no necesariamente es el hecho de que cambiemos la forma de elegirlos, pero si se reducen de una manera tal que numéricamente la oposición pierda representatividad, creo que estaríamos hablando de un escenario bastante grave. Sí. Estoy platicando con Guillermo Vázquez Candal. Regresando a la UIF, Guillermo, yo tengo poquísimo en esto, tengo 10 años, tú tienes mucho más tiempo, pero tú me corregirás. No era tan popular la UIF, es decir, no era tan popular, tan mediático el personaje al frente de la UIF hasta Santiago Nieto. Sí. ¿Tomó una relevancia particular? Y volvemos a lo mismo, por el uso extra del cargo. Digamos que un área de investigación y más financiera nunca es popular per se. Sí. Es como escuchar el nombre y sentir ahí algún temorcillo, ¿no? La UIF. Sí, sí. Pero en el transcurso del tiempo anterior, que además tuvo participación muy destacada en la aprehensión de funcionarios públicos, recuerdo particularmente del exgobernador Guillermo Padres, la investigación y el desarrollo lo llevó la UIF. Hoy lo que hemos visto con Santiago Nieto y con Pablo Álvarez es un uso que va más allá de sus facultades, de la discrecionalidad de la información y como una herramienta de persecución de rivales políticos, empresariales, mediáticos. Entre 2018 y 2021, al que le dijeras Santiago Nieto, como que sí se cimbraba. Sí. Y aparte, déjame decirte, porque me tocó compartir con él en algunas presentaciones, la actitud personal de él también iba en ese sentido. ¿Qué es de Santiago Nieto? Ahora es el titular de este Instituto de Protección del INPI. No estoy seguro, pero ahorita aquí nos va a salir. Sí. Que es un puesto... INPI, sí. Sí, el INPI. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Sí, que es un puesto muy administrativo. Sí, desde octubre de 2024. Muy administrativo. ¿Y Santiago sí tenía un perfil más hacia la UIF que Pablo? Técnicamente sí, pero la actitud personal, y te lo digo porque me tocó compartir incluso alguna vez hasta una conferencia, sí era muy amedrentador. Sí. Lo hacía además como adrede. Sí, ni modo que le respondieras. Bueno, aunque si no, iba a decir yo, aunque si no temes, pues no hay bronca, pero a veces sí, aunque no temas. Pero en un país en el cual, aunque no debas, sí. siempre hay que temer, porque no sabes con las herramientas del Estado. Pregúntale a Vallarta. Por ejemplo, y a cuántos más, ¿no? El asunto es que una figura como esas, me refiero a la institucional, más con un perfil como el que tuvo Santiago Nieto y Pablo Gómez también, pues sí era para tener cuidado. ¿Tienes el nombre de quien podría tomar la vacante? Háblanos del perfil. Ahora que hablamos de perfiles, háblanos de él. Pues lo que ha trascendido es que quien lo sustituiría sería Omar Reyes Colmenares, funcionario público de carrera, licenciado en Derecho por la UNAM, estrechamente vinculado a Omar García Harfuch, fue su subsecretario del Sistema Penitenciario en el gobierno de la Ciudad de México y viene de ser el titular del área de readaptación y reinserción. Yo lo dividiría en dos partes, porque también aquí estaríamos hablando de un mando operativo que seguramente no tiene las credenciales suficientes en la parte técnica financiera. Sí. Pero por el otro lado, en positivo, es una persona de las confianzas del secretario de Seguridad Ciudadana. Y esto me lleva a pensar que más allá de ideologías, intereses o divisiones de grupo, van a trabajar coordinadamente en función de un mismo objetivo, que es el combate a la delincuencia organizada a través del lavado de dinero y de todo aquello que investiga la UIF. Entonces, independientemente de que se ratifique el nombramiento de Omar Reyes Colmenares, puesto complicado el que ocupó el subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, eso es decir. Pues, a ver, mando operativo. Sí. Y aquí lo que se requiere es una gran capacidad técnica, financiera, por el tipo de asuntos que investigas. Conocimiento, porque seguramente no lo tiene, pero ¿qué sí tiene? Tiene una cercanía
muy importante con el secretario de Seguridad y dentro de una estrategia de Que es trabajar en clave. equipo, pues Sí. a ver, es equipo y al final de cuentas hay cosas que se pueden solventar trayendo expertos, pero lo importante aquí, lo que yo rescataría es esta intención y obviamente la fortaleza que le da a García Harfuch tener gente como Omar Reyes, que es muy cercano a él, en un puesto financiero que de hecho depende de la Secretaría de Hacienda, que puede dar muy buenos resultados en el verdadero combate Sí. al crimen organizado. Y creo que se sobreentiende, pero no está de más apuntar que quien presida o quien dirija la UIF será alguien que pondrá a la presidenta Sheinbaum, a diferencia de Pablo Gómez, que fue herencia. ¿Cierto? Nos Digamos queda un minutito. a ver, fue herencia y además con una salud muy comprometida. Sí. Entonces yo creo que llevarlo a esta comisión de la reforma electoral es una salida decorosa. Sí. Hacia la salida de su carrera política, quizás. Un retiro Sí, digno. como tiene que ser después de Sí. tantos años al servicio público. Digamos, no lo hizo bien en la UIF, pero tampoco había por qué Sí, claro. maltratarlo, ¿no? Es Bien. parte de algo. Guillermo Vázquez Gándal, como siempre, un gusto. Al contrario, Juan Pablo, gracias. Vamos